Ey, 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 ¿cómo están? Miren qué preciosura, miren esta sabrosura. ¿Qué es? Pues tenemos pan. ¿Quieres aprender a hacerlo? Quédate aquí en el canal, te voy a enseñar un video muy sencillo, ingredientes muy fáciles. Ni horno vas a necesitar, con pura sartén. Así que vámonos a los ingredientes y vas a ver que te va a encantar. Ok, aquí tenemos los ingredientes. Por ejemplo, tenemos 500 gramos de harina, 220 gramos de yogur griego natural, 10 gramos de sal, 12 gramos de azúcar, 5 gramos de levadura, 150 mililitros de agua y esto lo que tenemos es aceite de oliva que vamos a utilizar 2 cucharadas. Ok, ¿con qué vamos a empezar? Vamos a empezar a crear una masa que active el resto de nuestra masa. Algunos le llaman masa madre, pero es una receta muy sencilla. Vamos a poner unas 3 cucharadas de los 500 gramos de harina que tenemos. Vamos a ponerlos en otro bowl. Así a soperas, como las quieran, no va a pasar nada. Vamos a agregar en este momento los 5 gramos de levadura, los 150 mililitros de agua tibia, repito, es tibia, no fría, no caliente. Ok, y por último los 12 gramos de azúcar. Vamos a revolver bien y vamos a dejarla reposar entre 15 y media hora. Una manera visual de verlo es que va a empezar a sacar mucha burbuja. Ok, miren, si pueden ver ya se ve un poco terso, como una mezcla, pareciera de hot cake, pero no, y no huele a mezcla de hot cake. Yo lo voy a tapar y lo voy a dejar reposar 15 a 30 minutos. Van a ver cómo va a empezar a burbujear y en ese momento ya está lista. Ok, aquí tenemos el resto de la harina que quedó. Vamos a seguir haciendo el trabajo en lo que se va fermentando la masa madre, como la masa para activar, como le quieras llamar. Aquí voy a aventar los 10 gramos de sal. Lo que yo voy a empezar a hacer aquí es revolver la sal con la harina, que esté bien distribuida. Miren, así debe de verse nuestra masa ya activada. Esto ya está listo para integrar la harina con sal, integrar el yogur griego y el aceite. Muy bien, pues aquí tenemos la harina. Hice un hoyito ahí en el centro. Ya hice un hoyito ahí en el centro. Vamos a tirar el líquido de la masa activa. Yo ahorita me voy a apoyar con una espátula. Así que espérenme, ahorita regreso, espérenme. Bueno, ahí tenemos ya nuestra masa activa con la harina. Vamos a agregar 3 cucharadas de yogur griego. Son 3 así. Este es un punto importante. El yogur que yo estoy utilizando es muy espeso. A lo mejor vas a encontrar un yogur más líquido. Es importante que vayan midiéndole la textura a su masa, qué tan seca puede estar, porque también las harinas son muy diferentes al trabajarse cada una. Entonces, si yo veo que mi masa está seca, que seguramente va a pasar en la mía, porque tengo un yogur no muy líquido, voy a tener que agregar un poco de leche para complementar. Tenemos que hacer que nuestra masa quede un poco más suave, que seca y que se le vean los grumos por todas partes. Ahorita van a ver cómo es esta parte. Lo que va a pasar ahorita es que voy a empezar a mezclar estos ingredientes y mientras se esté mezclando vamos a ir agregando poco a poco el yogur que resta. Al final, cuando veamos cómo está la textura, vemos añado un poco de leche, o si no nos vamos al ingrediente final, que es el aceite. Al final el aceite también es líquido, entonces eso nos puede ayudar a darle también suavidad y una textura más tersa a nuestra masa. Ahorita van a ver, esto es mucha palabra, pero ahorita van a ver cómo queda. Miren, ahí empezó ya a batirse. Si lo vas a hacer a mano, pues nada más hazlo en un bowl profundo para que no salpiques todo lo demás. Pero es la misma acción, vas a batir, vas a batir, vas a batir, vas a mover, apretar con tus manos, tus dedos, hasta que todo se empiece a integrar poco a poco. Aquí ya empiezo a ver que se ve seca mi masa. Ven cómo se ve grumoso, ya no se ven los líquidos. Entonces voy a empezar a tirar el resto del yogurt. Mira, ya agregué todo el yogurt y todavía se ve pues, mucho polvo, mucha harina. Esto no está integrándose. Voy a ir agregándole leche poco a poquito, porque si le tiramos demasiada leche, entonces se va a hacer muy pastosa, se va a pegotear por todo el tazón y ahí hay que tirarle harina. Entonces voy a tirarle chorritos pequeños, a ver cómo se va integrando, y tiramos el aceite. Yo voy a tirar el aceite de una vez, porque al final es un líquido que también va a ayudarme a darle textura. Entonces a lo mejor ya a partir de este momento empiezo a medir mejor la leche que vamos a poner. A ver, ahí quedó ya la masa. Está suave, está tersa, no se pega el contacto. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a dejar que repose y que incremente su tamaño por lo menos 2 veces, al doble. ¿Qué vamos a hacer? Yo en el bowl donde aquí, le voy a poner aceite, lo voy a untar. Todo esto que está aquí no pasa nada, en mi caso. Voy a poner la masa y la voy a tapar con un trapito que no le dé el aire directo y aproximadamente aquí que estamos a una temperatura de unos 30 grados, tal vez en 40 minutos, 45, ya está inflada su tamaño y vamos a empezar a preparar ya las bolitas para hacer nuestro pan pita. Ahorita ya solo es pura fermentación, tiempo, paciencia y van a ver que va a quedar muy bueno esto.
Ok, pues no, yo tal vez no se note mucho, pero ya dobló su tamaño. ¿Y ahora qué vamos a hacer? Pues bueno, pues voy a sacarla de aquí, pero ahorita van a ver cómo va a salir. Ok, mire, ahí quedó ya el bowl, ya está limpio. Bueno, no está limpio, ya está vacío. Como ven, casi no cambió todo lo que tenía ahí embarrado. Aquí tenemos ya nuestra masa, cómo se estira. Por ahí tengo un video les voy a dejar un video cuando hice pan para hamburguesas. Yo lo que hago normalmente es peso la masa, agarro pedacitos, peso. En este caso van a ser de entre 80 y 85 gramos. Hay gente que prefiere partir las masas como si fuera pizza y esos triangulitos hacerlos bolitas. Cada quien son técnicas, todo es igual, al final vamos a llegar al mismo resultado. El tema va a ser la boleada, cómo hacer que quede redonditas para cuando empezamos a aplanar se nos sea más fácil. Entonces primero divido la masa en secciones y vamos al boleado para que vean cómo se hace. Ok, entre un peso entre 80 y 85 gramos nos salieron 11 bolas y uno chiquito. Antes que se me empiecen a pegar, voy a enseñarles cómo se bolea. Ok, aquí tenemos, fíjense, así está toda mal hecha. Ahora sí que vamos a ver como la mano de garra, que esta parte sea la que toque la masa nada más. Y vamos a darle vueltas. Y vamos a darle vuelta y 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 vuelta y vuelta y vuelta y vuelta y vuelta y vuelta. Y ahí quedó redonda. Ahí está nuestro núcleo. Ok, esto es para que no pellizquen, doblezquen, hagan dobleces raros. O sea, otra, ahí está toda fea. Miren, ahí está, toda fea, así la voy a hacer. Solo la pongo aquí, repito, solo con esta mano toco la masa y los dedos van así para que no se salga la bola de mi mano. Ok, para que no salga volando para otra parte. Y está todo en vivo, nada de corte. Esta sí no hay cortes para que no digan que me los chamaqueo. Bolas, bolas. Este es el centro. Ahí está la bola. Déjenme hacer todas y vamos a ver qué es lo que sigue. Ahí están. Listas las bolitas. ¿Qué voy a hacer ahorita? Las voy a aplastar un poco. No mucho, así. Y las voy a dejar las voy a dejar otra vez reposando. Por lo menos otros 30 minutos. Para que crezcan igual. Y ahora sí, una vez que estén crecidas vamos a empezar a aplanarlas. Miren qué bien se ve, ya doblaron. Bueno, no doblaron su tamaño esta vez, pero ya están creciendo. De hecho, se ven que había espacios, ya se empezaron a unir, están creciendo. Entonces, a partir de este momento vamos a empezar a hacer el pan pita para meterlo a cocción. ¿Cómo lo vamos a cocer? Ok, vamos a poner nuestro sartén a calentarse, fuego medio bajo, no muy alto. Déjenlo ahí, sin aceite, sin nada. Solo el sartén. Ok, miren, vamos a poner la masa, vamos a poner tanta harina abajo, esto es para que no se pegue. Ok, y podamos trabajar, aplanar y poder voltear y poder despegar todo. Entonces, ¿cómo vamos a trabajar? Pues bueno, yo desafortunadamente o agarro el teléfono o aplano, pero esto es una idea, ¿no? ¿Qué espesor? Si se los pongo muy técnico, pues tendría que ser tal vez unos 2 milímetros de espesor. Miren, ya se empezó a pegar, ya ven, tengo que poner un poquito más de harina. Y vamos trabajando hasta que quede delgada. No sé si se alcanza a ver, está pues, casi medio dedo de gruesa. Vamos a ver qué tan delgada la puedo dejar para que vean cómo debe de quedar. Ahorita nos vemos. Miren el tamaño de la pita, el tamaño de mi mano, es casi el mismo tamaño de mi mano. Hace rato ven cómo estaba de gruesa, ahora miren cómo está de delgada. Así es como la necesitamos, estamos como el tamaño de una tortilla de harina. Y vamos a esperar a que suceda la magia. Es como un hot cake, cuando empieza a sacar burbujitas aquí arriba, la cambiamos, dejamos dorar y se va a inflar. Ahorita les voy a enseñar. Miren, ya empezó a salir burbujitas, ya no vamos a tardar en voltearla. Y miren, lo mejor de todo es que no necesitas aceite, no se va a pegar. No te apures por eso, ¿ok? Déjale ahí un ratito, un poquito más, para que se entren un poco más las burbujitas y vámonos a darles vuelta. Miren, igual y para que no se tarden, mejor pongan un comal más grande. Es la misma función. Miren cómo van, miren cómo van. Inflando, inflando, inflando. Eso es lo que queremos, que inflen así, como gordita, como tortilla. Vamos a darle vuelta ahorita. Esta, qué bonita, miren qué bonita. Se infló esta. Ya vieron la magia. Miren cómo va, cómo va, cómo va, cómo va, cómo va. Esto es una cosa hermosa. Eso, así deben inflar sus pitas. Vamos a dejarla un ratito y vamos a voltearla, ¿no? Un ratito me refiero a segundos. Y la volteamos. ¿Cómo las vamos a aderezar un poquito? Yo agarrar mantequilla hacia lo bruto, todavía está caliente la pita. Y la vamos a embarrar. ¿Ok? Vamos a embarrarle sin miedo.
Y ahora sí le vamos a echar un toquezón de hojuelas de chile, poquitas, porque si hay niños, pues bueno, igual esas, a lo mejor a los niños no les pongan, solo pongan mantequilla y un toque de perejil, seco o picado fresco. Y así nos vamos a ir con todas, una por una. Ahorita hago la de abajo. Pues ya están, todas las, el pan pita está cocido. ¿Se acuerdan del chiquito que salió? Miren, aquí está el bebecito. Este que vamos a probar. A partir de la siguiente semana voy a empezar a subir una serie de videos cada semana sobre los tacos. Bueno, para mí, los tacos que existen en el mundo, ¿no? En este caso vamos a empezar con el taco árabe. Y para el taco árabe necesito una pita, un pan pita. Pues vamos a probar este así, pelón. Así debemos probar las cosas, a ver qué tal nos quedaron, ¿eh? Así que vamos a darle. Que Pedro, Pablo. La verdad es que sí me da ñaña el chile de árbol. Yo soy chillón al picante. Pero pues es parte de esto. Entonces así, solapa. De solapa, nada más. Pensé que iba a ser como a pan. Así pan, blanco. Pero la cara es que sí pica un poquito el chile. Pero no, tiene un sabor agrio. Yo no sé si es por el yogur griego, pero está buenísimo. Está bonita, suave, está esponjosito, pero la cosa que se le hizo arriba está crujiente. Esto va a estar muy bueno para los tacos árabes que voy a empezar les voy a presentar el lunes. Por favor, vean esa serie de tacos en el mundo. Obviamente tropicalizados a lo que yo entiendo y cómo los podemos hacer aquí nosotros, ¿no? Pues muchas gracias. Cuídense, nos vemos la siguiente semana. Sale, bye.